¿Qué tal? Bienvenidos a Historia Universal Contemporánea. Soy su anfitrión Gonzalo Echanis y el día de hoy es genial, es un día bastante cool porque en este video vamos a ver el imperialismo y las guerras provocadas por las ambiciones capitalistas. Como en el video anterior nos quedamos viendo sobre lo que fue el antecedente del imperialismo, que es el colonialismo, si ustedes recuerdan, analizamos cómo empezó el colonialismo, en qué consistió y cuánto duró. Para recapitular un poco, el colonialismo fue la etapa histórica de entre 1500, 1520 hasta 1800, 1800, inclusive 50. 300 años donde potencias europeas como Francia, Inglaterra, España, Portugal y Países Bajos empezaron a dominar el mundo, a conquistar el nuevo territorio descubierto como el americano y también a poco someter y conquistar otros territorios dentro de otros continentes como el africano, el asiático e incluso el Oceanía. Todo esto comienza, como lo vimos, con España, cuando acelera su proceso de conquista hacia la tierra continental como lo es Mesoamérica o como lo fue Mesoamérica. Y cómo todo este proceso, entre comillas, va a terminar en 1820, 1850, cuando las colonias americanas como la Nueva España, ahora México, se empiezan a independizar de esos países que los llegaron a conquistar 300 años atrás. Y también observamos cómo el colonialismo consistía principalmente en conquista, sometimiento, explotación de materias primas y la imposición de la cultura del país que estaban conquistando, ¿sí? Como la imposición de las creencias, la cultura, la religión, el idioma, ¿sí? Ahora, todo esto va a cambiar un poco para finales de 1800, perdón, para finales de 1700 y durante todo el siglo 1800, si bien es cierto el continente americano se empieza a independizar, no lo logran así colonias como el continente africano o Oceanía e inclusive Asia. Ellos van a seguir durante todavía inclusive algunos 100 años sujetos a ese dominio colonial. E inclusive aquí en América va a haber algunos territorios pequeños como Cuba, que seguirán siendo hasta 1905 colonia de España. Sin embargo, vamos a ver que esto va a cambiar. Si bien es cierto, ya entendimos lo que es el colonialismo, ¿sí? Y que en algunas partes se empiezan a liberar de las cadenas de esos países coloniales como España y Portugal y otros tantos como también Inglaterra, vamos a ver que en otro sentido se va a recrudecer o se va a hacer mucho más fuerte. Analicemos entonces qué es el imperialismo. Como referencia vamos a tomar dos puntos importantes. Primeramente, la revolución industrial. Como ustedes saben, en 1772 James Watt inventa su grandiosa máquina de vapor. Esa máquina de vapor que se mueve a través de la combustión del carbón y sobre todo al hervir el agua va a soltar mucho vapor que va a producir que se muevan los engranajes y que esa máquina entonces pueda hacer el trabajo que tal vez 20 personas hacían en una semana. Esta máquina lo podría hacer tal vez en un día. Así que entonces la revolución industrial va a permitir que empresas hagan lo mismo, no lo mismo, mucho más. Produzcan mucho más artículos, mucho más productos y que por lo tanto se agilicen sus modos de producción.
Así que entonces lo que produce la revolución industrial es que esta máquina se aplique a empresas como textileras e inclusive se va a empezar también a aplicar a los medios de transporte y así nace el barco a vapor, los trenes y otros tantos formas de transporte. Y esto entonces, el que la máquina se aplique tanto a empresas, a la producción de bienes y al servicio de transporte, va a provocar que también despegue el capitalismo. Explicado de otra forma, lo que va a provocar la revolución industrial más el capitalismo, ¿sí? En países industrializados como Francia, Inglaterra, de hecho en Inglaterra surge este movimiento de la revolución industrial, lo que va a producir, por ejemplo en las empresas, es que las empresas tripliquen su producción. Si antes producían lo suficiente como para vender en su país, ahora con la máquina de vapor van a triplicar su producción. Pero hay un pero aquí, ¿sí? Están produciendo al triple de lo que está consumiendo en su país. ¿Qué es entonces lo que va a pasar? ¿Se van a quedar los productos guardados en una bodega? No, lo que va a suceder entonces es de que esas empresas van a exigir a sus países y los mismos países van a buscar nuevos mercados donde exportar sus productos. Y en este caso, no lo van a hacer de una forma diplomática o económica como lo hacen hoy en día, que dos países actualmente si quieren intercambiar o exportar e importar sus productos, firman un tratado de libre comercio. En esos días era mucho más la fuerza bruta. Y en ese momento entonces, ¿sí? Estos países, por ejemplo, van a buscar nuevos mercados, nuevos territorios para colocar sus productos, ya sea conquistando más países o repartiéndose la influencia mundial. Así entonces, lo que va a producir la revolución industrial y el capitalismo va a ser ambiciones expansionistas, que países que ya están altamente industrializados y que producen muchos artículos van a buscar nuevos mercados para colocar sus productos y vender, ¿sí? Ya estamos muy capitalizados. Entonces, esto va a detonar ambiciones expansionistas, ¿sí? Para la búsqueda de nuevos mercados. Pero no solamente eso, ¿sí? No solamente eso, sino que también esta revolución industrial va a llegar a otros países que antes, durante el colonialismo, no considerábamos como potencias. ¿A qué me refiero? A que van a surgir nuevas potencias, nuevos actores internacionales que gracias a la revolución industrial también van a empezar a desarrollarse y a subir como la espuma. Países como Estados Unidos, que si bien es cierto se independiza de Inglaterra en 1776, Alemania, que comienza siendo Prusia, ¿sí? Pero Prusia se unifica con otros reinos y al final en 1871 nace como una Alemania fuerte y altamente industrializada. Y también Italia que también esa península itálica, esa gotita que conocemos todos, hasta 1850 todavía estaba muy fragmentada, es decir, no existía Italia, hasta que el proceso de unificación, gracias a Víctor Manuel II, el rey de Cerdeña, logra unificar todo el territorio italiano y logra entonces, por lo tanto, como en su momento lo logró España con el matrimonio de Isabela de Castilla y Fernando de Aragón, logran formar la unificación italiana para 1870. Ahora, todo esto, digamos, bueno, pues podría estar bien, pero no, hay un gran detalle aquí. Surgen nuevos actores, surgen nuevas potencias en el mundo y llegan a un mundo que para 1870 ya está totalmente repartido. ¿A qué me refiero? Me refiero a que países como Francia, Inglaterra, Países Bajos, España, Portugal, que nacieron desde 1500, ¿sí? Y que empezaron a conquistar todo el mundo, para 1870 son los dueños del mundo.
¿sí? Todavía España, aunque no lo escribió aquí, aunque ya perdió todo el continente americano, todavía se considera una potencia colonial. ¿Por qué? Porque tiene todavía infinidad de colonias en África, en Asia todavía, ¿sí? Así que yo escribí estos tres países porque son los más grandes países colonizadores y tienen bajo su dominio Inglaterra prácticamente, entre Inglaterra y Francia se divide en toda África, ¿sí? Y todavía Asia y Oceanía. Así que el problema radica en lo siguiente. Estos tres países que tomo como ejemplo, que nacen como nuevas potencias gracias a que aprovecharon la revolución industrial, empiezan a convertirse en verdaderas potencias. Y en este caso esos países son sumamente nuevos, inclusive también Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a generar la revolución industrial y que esos países sean económicamente fuertes? Ambiciones expansionistas, lo mismo, ¿sí? Si bien es cierto, no solamente estos países buscan expandirse, también Francia, Inglaterra y Países Bajos, como lo comenté al principio del video, con la revolución industrial buscan nuevos mercados para llevar sus productos, ya sea conquistando o con áreas de influencia. Bueno, pues también esos países van a buscar dónde expandirse y tener nuevos mercados. Bien, esto lo sabemos mejor que nadie, los mexicanos. Sabemos que Estados Unidos, por ejemplo, durante 1800, la primera mitad de 1800, es decir, entre 1846 a 1848, ¿sí? Sucedió que se expande, tiene ambiciones expansionistas. Como una potencia mundial, quiere nuevos mercados, quiere más territorio, ¿sí? Lo mismo va a pasar con Alemania e Italia. Entonces, lo que sucede es que nacen como potencias, nacen estos nuevos países superpotentes y se dan cuenta que al momento de nacer ya todo el mundo está repartido entre los viejos países colonizadores. Así que entonces, estos países que nacen como una potencia, dicen, ok, ¿dónde están mis colonias? Si ustedes tienen colonias, yo también merezco colonias. Yo también merezco tener más territorio. Así que entonces, al final de 1800, estas cosas se ponen tensas entre los países viejos que ya tienen dominado todo el mundo, que van a defender sus colonias y sus territorios con todo lo que tengan, y también con los países nuevos, que ellos que quieren que se haga una nueva repartición, ¿sí? Y bueno, entonces, lo que va a suceder entonces con estos nuevos países, y no solamente con esos, también con estos, es a raíz de la revolución industrial y todo eso, que van a buscar nuevos mercados, ambiciones expansionistas, van a buscar conquistar, invadir, hacerse de más territorio como Estados Unidos lo hace en 1848 sobre México, cuando Estados Unidos invade México y resultado de esa invasión se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde como México pierde la guerra, que no fue una guerra, realmente fue una invasión, México se comprometía a ceder en calidad de venta. Número uno, aceptar que Texas se anexara a Estados Unidos, ya que se había independizado Texas, que México ya se olvidara de Texas. Y número dos, a venderle todo el norte que tenía México, por ejemplo, Nuevo México, Arizona y la Alta California. Todos estos grandes territorios se dice que México pierde más de la mitad de su territorio, ¿sí? Y queda México actualmente como lo conocemos. Y logra que entonces Estados Unidos, después de haber sido una pequeña costa en el lado este, ahora ya todo Estados Unidos ya llega de costa a costa, desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico. Eso es un buen ejemplo de las ambiciones expansionistas de Estados Unidos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con Alemania e Italia? Bueno, en este caso la tienen mucho más difícil. ¿Por qué? Porque esos países están en Europa y se están enfrentando ante viejos
ante viejas potencias que tienen dominado el mundo. Lo que empiezan a hacer estos países como Alemania e Italia es empezar a armarse. Como surgen, como son una potencia, tienen el dinero suficiente y los recursos suficientes también para empezar a armarse. Lo que se conoce también como la paz armada, que en un video más adelante lo veremos. Estos países entonces desean con todo que haya una nueva repartición del mundo, ¿sí? ¿Y cómo lo piensan hacer? Digamos, amenazando. Empiezan a demostrar que son fuertes militarmente hablando y que si ellos no ceden ante una nueva repartición de las colonias, pues podría haber una guerra. Y estos países se ven que vienen con todo, muy fuertes. Así que entonces Alemania, como les dijimos, Alemania se crea o se funda, la unificación de Prusia y otros estados, en 1871 y nace Alemania. 1870 nace Italia, con ambiciones fuertes. Ahora entonces se empiezan a armar y este personaje que lo voy a escribir aquí, Otto von Bismarck, que es el primer ministro de Alemania, ¿sí? Él, de una forma pasiva-agresiva, ¿sí? Empieza a solicitar a Francia, a Inglaterra y a Países Bajos que sus países quieren una nueva repartición del mundo. Y promueve la creación de una conferencia que va a ser ya llamada la Conferencia de Berlín en 1881. ¿Qué es esta Conferencia de Berlín? La Conferencia de Berlín consiste en que estos países, Alemania, con otro color, que Alemania, Italia, Francia, Inglaterra y los Países Bajos se van a reunir en Berlín, la capital de Alemania, para hacer una repartición del mundo. Bien sabemos que los europeos pues eran dueños del mundo y actuaban como tal. Como dueños del mundo, ellos decían, bueno, pues nos vamos a reunir y vamos a ver cómo repartirnos el mundo para que Alemania e Italia estén tranquilos, satisfagan sus ambiciones expansionistas y no vayan a crear una guerra en un futuro. Así que estos países se reúnen en la Conferencia de Berlín en el año de 1881 y Francia e Inglaterra y los Países Bajos empiezan a cederle a algunas colonias como si fueran los dueños. Bueno, de hecho sí eran los dueños. Empiezan a cederles algunas colonias africanas, principalmente de África, ¿sí? Entonces, estos 5 líderes mundiales se reparten el pastel, que es el mundo, ¿sí? Con la esperanza de que ellos no pierdan tanto, las antiguas potencias colonizadoras, y que estos se queden tranquilos con sus ambiciones expansionistas y que no vayan a querer más en un futuro, y mucho peor, que no organicen una guerra. Hasta aquí todo vamos bien. Con esta conferencia de Berlín, digamos que Otto von Bismarck, primer ministro de Alemania, digamos, dijo, es un buen inicio, ya tenemos colonias, ¿sí? Así que sus ánimos de guerra se tranquilizaron, ¿sí? Sin embargo, no evitó que existieran otras guerras. Aquí vamos a observar cómo van a desatarse otras guerras en otras partes del mundo, no en Europa, ¿sí? Desatadas por las ambiciones expansionistas que se tienen. Por ejemplo, Estados Unidos va a hacerle la guerra a España en 1905 supuestamente con el objetivo de que Cuba sea independiente. Si se acuerdan, al principio del video les comenté que algunos territorios todavía americanos como Cuba hasta 1900 seguían siendo una colonia española, nunca lograron independizarse. Estados Unidos, siempre como el papá de los pollitos o como la policía mundial, dijo, no, Cuba merece ser independiente. Y así que entonces es la justificación perfecta para que Estados Unidos, ¿sí? Para que Estados Unidos le hiciese la guerra a España para que librara a Cuba.
¿sí? Eso se logra en 1905 y Estados Unidos pues logra que Cuba se independizase, pero se la queda como una colonia. Ojo, digamos que Cuba nace como país en 1905, como país independiente, pero la verdad es de que eh, uh, no oficialmente Estados Unidos se la anexa como colonia. Observen su bandera, cómo es la bandera cubana. Es muy igual, muy similar a las banderas de muchos estados de Estados Unidos, valga la redundancia. Así que Cuba pasa a ser una colonia no oficial de Estados Unidos. Y vamos a ver que después esto va a tener sus consecuencias. Por el lado de China, se van a desatar las guerras del opio. China, por más de 1000 años, se quedó al margen, es decir, se cerró al mundo con su muralla china, ¿sí? La verdad es de que le funcionó muy bien porque logró mantenerse aislado del mundo por prácticamente, si no 1000 años, muy cerca de los 1000 años. Y sabemos que China es un territorio gigantesco y también sabemos que su población es gigantesca. Así que para los países antiguas potencias como Francia, Inglaterra y Países Bajos, y también para las nuevas potencias Estados Unidos, Alemania e Italia, pues les hace ojitos China, porque dicen, si logramos que China se abra al mercado, vamos a tener un mercado gigantesco. China. Vamos a poder exportar todos nuestros productos que queramos a China y se van a vender así porque tiene millones de habitantes. Pero China no quiere abrirse al mundo. No quiere realmente abrirse al comercio. Ellos están bien en su burbuja, cubiertos con su muralla china. Pero entonces no fue suficiente y se desatan las guerras del opio, en donde Inglaterra principalmente y Estados Unidos atacan a China con el fin de que forzarla a que se abra al comercio y que permita la venta de productos ingleses y estadounidenses dentro de China. Esto se va a dar durante muchas décadas, entre 1840 a 1860, que en realidad participaron todos estos países, Francia, Inglaterra, Países Bajos y Estados Unidos van a participar y se van a repartir China. Ganan ellos, pierde China y se reparten China en territorios en donde Francia va a poder vender, en otro territorio de China va a ser Inglaterra, en otro territorio va a ser los Países Bajos y en otro Estados Unidos. Finalmente, otra guerra que va a ser, que va a estallar por las ambiciones expansionistas va a ser la guerra de los Boxers. En Sudáfrica, esa parte, ese país bastante grande que está hasta abajo de África, va a haber una guerra entre los pobladores de ese país, holandeses que se habían establecido en esa parte de África, y los ingleses que querían dominar y tener ese territorio como colonia. Finalmente, estas guerras, ¿sí?, que estamos nombrando, no van a ser las únicas que van a ser provocadas por las ambiciones expansionistas de esas potencias, tanto viejas como nuevas, sino viene una más grande, la Primera Guerra Mundial. Y con eso, bueno, van a haber muchísimas tragedias. Y no solamente eso, después vendrá la Segunda Guerra Mundial. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarme y por ver este video. Lamento que sea un poquito largo, pero creo que el tema lo valía. Así que no se pierdan el próximo video, donde vamos a empezar a ver antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente. Chao.